Cordial saludo. Explicación del cuadro 3. En esta ocasión vamos a ver la teoría cognitiva. Para entender esta teoría, planteamos una situación. En este caso, la situación se desarrolla en un salón del grado 11 en una clase de matemáticas. La situación es la siguiente: resolución de problemas matemáticos en grupo. Contexto: un grupo de estudiantes de educación secundaria se enfrenta a un desafío matemático dentro de la clase de álgebra. El ejercicio es un problema complejo que implica ecuaciones cuadráticas, pero no se les proporciona la solución de antemano. Los estudiantes, para resolver este ejercicio, deben usar estrategias de aprendizaje por descubrimiento, junto con herramientas cognitivas y metacognitivas para resolver el problema. El problema es el siguiente. El ejercicio consiste en resolver una ecuación cuadrática con incógnitas en ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, este es un ejemplo de una ecuación cuadrática. 2x al cuadrado menos 5x es igual a 3x al cuadrado más 4. A continuación, los compañeros Alex y José David le explicarán las estrategias de aprendizaje para resolver este misterioso problema. Muchas gracias. Estrategias de aprendizaje. Metodología del aprendizaje por descubrimiento. Primero, exploración del problema, donde los estudiantes en grupos pequeños primero discuten y analizan la estructura del problema sin intentar resolverlo de inmediato. Deben identificar qué tipo de ecuación es, qué operaciones son necesarias y qué pasos deberían seguir para resolverla. La introducción como segundo paso. A través de la exploración, los estudiantes deben identificar las propiedades de las ecuaciones cuadráticas y las relaciones entre los términos. Durante la actividad, los estudiantes se dan cuenta de que deben reorganizar la ecuación para aislar el término cuadrático. Tercer y último punto. Reflexión activa. A medida que avanzan, se les pide que reflexionen sobre qué pasos los han llevado más cerca de la solución y qué conceptos matemáticos son relevantes. Como pregunta tenemos, ¿qué ocurrió al mover todos los términos a un solo lado de la ecuación? Otra pregunta sería, ¿cómo podría esa información ayudarlos a encontrar la solución? Estrategia cognitiva. Resolución paso a paso. Los estudiantes desarrollan un enfoque sistemático, cómo aplicar la propiedad distributiva, reorganizar los términos y simplificar la ecuación. Elaboración de hipótesis. Durante el proceso de resolución, los estudiantes deben formular hipótesis sobre posibles soluciones. Por ejemplo, cómo factorizar la ecuación o qué tipo de soluciones podrían existir. Metacognitiva. Automonitoreo. Los estudiantes reflexionan sobre su progreso, revisan si el camino que siguen tiene sentido y si los pasos previos fueron correctos. Como pregunta tenemos, ¿están tomando decisiones informadas sobre qué hacer a continuación? O también están haciendo preguntas adecuadas sobre el proceso. Evaluación de estrategia.
El proceso de resolución, los estudiantes evalúan qué estrategias les están ayudando más. Si una estrategia no funciona, debe ser capaces de identificarla y cambiarla por una más adecuada. Por ejemplo, si la factorización no es viable, probar con la fórmula cuadrática. Seguidamente, evaluación de los aprendizajes. Criterio de evaluación. Aplicación de estrategias cognitivas. El estudiante debe demostrar que entiende bien los conceptos básicos de las ecuaciones cuadrículas como la factorización y cómo usar su fórmula general. Seguidamente, uso de lógica matemática. Es importante que el estudiante aplique principios básicos lógicos al resolver problemas, utilizando el razonamiento deductivo. Seguidamente con resolución de paso. Cada paso en la solución debe ser lógico y claro. Esto incluye despejar términos, simplificar, factorizar y, si es necesario, aplicar la fórmula cuadrática. Representaciones simbólicas. Aquí el estudiante debe manejar correctamente las representaciones algebraicas y es capaz de traducir los pasos de la solución en forma simbólica. Aplicación de estrategias metacognitivas. Planificación y monitoreo del proceso de resolución. El estudiante puede identificar las estrategias que utilizará al frente del problema, por ejemplo, elegir si usa factorización, completar el trimónimo o la fórmula cuadrática. Y así hace un seguimiento del proceso a lo largo de la solución. La autoevaluación. El estudiante es capaz de reflexionar su propia comprensión durante el proceso de resolución, reconociendo cuando un paso no ha sido comprendido o resuelto correctamente y ajustando su enfoque. Seguidamente con reflexión posterior. Después de resolver el problema, el estudiante debe evaluar su proceso de aprendizaje, identificando qué estrategias funcionaron y cuáles necesitan mejorar. El uso de retroalimentación. Aquí cuando se les da retroalimentación de maestros a compañeros, los estudiantes deben usarla para mejorar su enfoque en problemas futuros. Seguimos con colaboración y trabajo en grupo. Interacción y comunicación en grupo. Los estudiantes colaboran de manera efectiva y eficaz, discutiendo y compartiendo sus enfoques de resolución y reflexionando sobre las diferentes soluciones posibles. La construcción del conocimiento compartido. Durante el proceso de la resolución, los estudiantes contribuyen activamente a la construcción del conocimiento grupal, ayudándose mutuamente a entender el problema y la estrategia a seguir. División de tareas. El grupo es capaz de dividir el problema en tareas más pequeñas. Por ejemplo, uno se encarga de despejar los términos, el otro se encarga de la factorización y así facilitan el trabajo conjunto y promoviendo un enfoque más organizado. Muchas gracias. Como punto 4, el uso de estrategias de aprendizaje por descubrimiento. Aquí los estudiantes hacen una exploración autónoma, donde investigan y prueban diferentes formas de abordar el problema antes de llegar a una solución. Son capaces de descubrir relaciones entre los términos de la ecuación sin intervención directa del profesor. También hacen una generación de hipótesis y prueba de soluciones. Aquellos formulan posibles soluciones o métodos, como por ejemplo, si la ecuación se puede factorizar o si es necesario completar
el cuadro o si se debe usar la fórmula cuadrática. Y luego verifican si estos métodos conducen a una solución válida o viable. Hacen un aprendizaje activo. Aquí actúan de manera activa en la solución de problemas, con enfoque en la construcción autónoma pues, del conocimiento, en lugar de solo recibir información. Hacen una interacción con la solución. Aquí los estudiantes evalúan continuamente si sus soluciones tienen sentido y en caso pues, de no o de lo contrario, pues ajustan o hacen modificaciones a sus enfoques y buscan nuevas formas de solución. Como 5, desarrollo del pensamiento crítico y autonomía. Aquí hacen un razonamiento crítico. Aquí los estudiantes son capaces pues, de identificar errores o inconsistencias en los pasos de la resolución y emplean pues, el análisis lógico para corregirlos. Tienen una capacidad de adaptarse y modificar estrategias. Si el estudiante encuentra pues, obstáculos, es capaz pues, de modificar su enfoque o aplicar diferentes métodos hasta alcanzar pues, una posible solución. Y hacen una conexión con conocimientos previos. Aquí los estudiantes son capaces pues, de vincular el problema con conocimientos previos adquiridos en clases anteriores, como por ejemplo operaciones con polinomios, soluciones de ecuaciones lineales o propiedades de las raíces cuadrantes, entre otros. Y por último, ya para terminar el video, tenemos unos instrumentos de evaluación. Para evaluar estos criterios se pueden usar los siguientes instrumentos de evaluación. Observación directa. Aquí se hace una evaluación del proceso de resolución mediante observación directa del grupo, ¿sí? Observando cómo interactúan, cómo se comunican y cómo resuelven los problemas. Como 2, hacemos una autoevaluación. Aquí los estudiantes reflexionan sobre su proceso de aprendizaje y cómo ha sido su participación en la solución del problema. Como 3, evaluación entre pares. Aquí los compañeros de grupo evalúan la contribución y el enfoque de cada miembro en la resolución del problema y promueven la retroalimentación mutua. Y como 4, prueba escrita o presentación. Aquí los estudiantes pueden presentar su solución final de manera escrita o mediante una presentación grupal explicando el proceso seguido para llegar a la respuesta. Entonces esto ha sido todo. Muchísimas gracias.